Hebreos capítulo 11, versículo 23 al versículo 29 dice: fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de la puerta para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Lleva por título el sermón de esta noche: para crecer necesitas elegir. Para crecer necesitas elegir. Decíselo al de al lado: para crecer necesitas elegir. Porque nuestras decisiones siempre tienen consecuencias, o sea, siempre que decidimos hay consecuencias. Pueden ser muy favorables esas decisiones o pueden ser un gran inconveniente, ¿no? Acertamos, la pegamos, algunos dicen, o no, metimos la pata tremendamente. Ahora, no podemos escapar de las consecuencias, no podemos escapar de los resultados de nuestras decisiones. Este mes que trajeron sus fotos, tengo que reconocer que varios días a la semana que suelo venir a hacer cosas en la iglesia, me paro delante de las fotos, vuelvo a mirarlas, ¿no? Vuelvo a sonreírme con la cara de muchos y puedo ver de alguna forma hoy el resultado de sus decisiones. De resultado de decisiones buenas, no tan buenas, qué sé yo, o sea, puedo ver, ¿no? Y miro esa foto de pequeños y uno dice, vaya a saber qué cosa pasaba por esa cabecita, qué pensaba esa nena, qué pensaba ese nene y qué es lo que hoy ve, ¿no? Después de tantos años. Y a veces pienso lo mismo con Alenka o con todos los peques que hay por acá, ¿no? Digo, ¿qué será de la vida de ellos? ¿Qué es lo que el Señor tendrá para sus vidas? ¿Qué decisiones tomarán después? Y veo que todo se basa en las decisiones que tomemos. En lo espiritual no estamos exentos de tomar decisiones. Y necesitamos elegir correctamente para que nuestra vida evidencie la madurez de Cristo. Así que quiero que veamos en esta noche a través de la palabra lo que necesitamos elegir. En primer lugar, para crecer necesitas elegir la fe que te desafíe. Para crecer necesitas elegir la fe que te desafíe. Versículo 23 dice: fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. El autor de Hebreos 11, habla de la galería de los héroes de la fe. Y el autor de Hebreos, cuando va a hablar de Moisés, comienza contando la historia y la fe de los padres de Moisés. No arranca hablando del llamado, de su decisión, arranca hablando de la fe de los padres de Moisés. El propósito de la vida de Moisés fue marcado desde la infancia por sus padres. Y claramente es responsabilidad de los que son padres, de los que somos padres, mostrar la fe correcta a nuestros hijos. Una fe genuina, una fe que mantiene coherencia de palabras y acciones. El modelo de cristianismo que profesamos es el que influencia de manera directa sobre la vida de nuestros hijos. Somos los primeros maestros de escuela bíblica, somos los primeros pastores de nuestros hijos. Lo que ellos ven en nosotros es el reflejo de lo que nosotros decimos creer. Y la historia ya la conoce. El decreto del faraón era matar a todos los niños hebreos
que nacieran en Egipto. Los padres de Moisés desobedecieron esta orden. Cuando pasó 3 meses del nacimiento no podían ocultarlo más, así que su mamá hace una canasta, la calafatea, pone a Moisés dentro de esa canasta, la echa en el río y le pide a su hermana que la siga para ver qué iba a pasar. Una decisión que conocemos porque hemos leído, pero una decisión muy fuerte. Porque imagínense un bebé de 3 meses puesto en una cesta, puesto en el agua del río a la deriva en apariencia, ¿no? Y de pronto esa canasta la ve la princesa, la hija del faraón, y ahí está, y lo encuentra y se enternece, y la hermana de Moisés aparece y le pregunta si quería que traiga una mujer israelita para que lo cuide. Claro que sí, así que trajo a su mamá, y esta princesa le dijo: cuídalo, críalo, te pago. Era el primer plan. Y después cuando crece lo traes. Así que le pagaban a la mamá de Moisés por criarlo, por educarlo en su casa. Y yo imagino que esa mamá, y obviamente vemos los resultados, todos los días habrá estado enseñándole a Moisés. Mirá, esta es la historia de nuestra fe, nuestro padre Abraham. Esto fue lo que pasó, esto es lo que Dios hizo, esto es lo que el faraón dijo, pero lo que creemos nosotros, una mujer sabiendo que dentro de poco su hijo iba a tener que ir al palacio, aprovechando el tiempo para enseñarle, aprovechando el tiempo para mostrarle la fe que tenía, para enseñarle aquello que cuando creciera no se iba a olvidar. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Ejemplos de fe, modelos de fe diario. ¿Por qué? Porque nuestra vida de fe siempre va a estar influenciada por alguien más. Nuestra vida de fe siempre comienza con el ejemplo de alguien más. Y uno dice: esa es la fe que quiero. Ese es el modelo de fe que quiero para mi vida. Yo imagino que la hermana de Moisés habrá dicho: esa es la fe que yo quiero para mí. Mi mamá poniendo a mi hermano en el río y viendo cómo Dios se encargó de todas las cosas. El mismo autor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 7 dice: acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Y no solamente de los dirigentes, necesitas modelos de fe. Ahora, no es por cuántas veces viene a la iglesia, analizá el resultado de su vida. Analizá qué cosas hoy están viviendo, porque ese es el resultado de la fe que creen. Lo que hoy vivimos es producto de lo que decimos creer. Porque yo puedo hablar de muchas cosas, puedo llenarme la boca hablando de muchas cosas, pero mi vida va a evidenciar lo que creo. Mis acciones, mis decisiones van a evidenciar lo que creo. Y el autor de Hebreos dice: considera el resultado de su estilo de vida, de esa forma de vivir permanente, porque todo lo que decimos o se afirma o se borra con lo que hacemos. Lo vuelvo a decir, porque todo lo que nosotros decimos creer se afirma con lo que hacemos o se borra con lo que hacemos. Por eso la necesidad de una fe coherente. Y no hablo de perfección, No, pero pastor, no hay nadie perfecto. Ni siquiera usted es perfecto, claro. Claro que no soy perfecto. Claro que me equivoco. Pero hay un parámetro de conducta que nos rige. Hay un parámetro de conducta. ¿Qué es lo que hacemos en determinadas situaciones? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cuál es el pensamiento que viene a nuestra mente en determinadas cosas? ¿Qué es lo que primero que pensamos cuando atravesamos una situación difícil? Un parámetro de conducta. Y la Biblia dice: mira a esas personas, evalúa el resultado de su vida y de acuerdo a ese resultado, si es bueno, imita esa fe, imita esa conducta.
Miren, lo he dicho muchas veces, la iglesia de Cristo tiene muchos cristianos en teoría, pero muchos ateos en la práctica. Todos conocemos lo que la Biblia dice, todos sabemos lo que la Biblia enseña, pero en la práctica hay demasiado ateísmo. Ahora, ¿cuáles son las personas que estás tomando como referencia de fe? ¿Cuáles son las personas que considerás hombres o mujeres de fe por las cuales decir, quiero repetir eso, quiero hacer eso, ¿no? Ahora, te pregunto, ¿de qué manera estamos impactando la vida de fe de los que nos rodean? ¿Cómo estamos impactando la vida de la gente que nos conoce? ¿De qué forma? ¿Positiva? ¿Negativa? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Para crecer necesitamos elegir la fe que nos desafíe, la fe que te desafíe. Ahora, para crecer necesitas elegir representatividad. Versículo 24 y 25 dice, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Mire, la famosa crisis de adolescencia, que en unos años nos va a tocar seguramente pasarla, ya le contaré cómo nos va, no solamente se da por los cambios físicos que la persona adolece, ni los cambios hormonales, sino también en gran parte porque están buscando e intentan definir quiénes son, cuál es su identidad. Por eso los adolescentes son los mayores consumidores de lo que el mundo ofrece en ámbitos musicales, en ámbitos de lo artístico, de lo deportivo, lo social, lo emocional, ¿no? Y era entrar al cuarto, quizás en tu adolescencia, y el póster del cantante o la banda que te gustaba, la ropa que usaba fulano, ¿no? Escuchar el disco, el cassette de fulano de tal, peinarte como la actriz tal, ¿no? Hacerte el corte de este y el otro, buscando definir parámetros, buscando grupos para decir, yo soy así, esto es lo que me gusta, esto es lo que a mí me representa, esto es lo que soy, esta es mi identidad. Y siempre se suele hablar de aunque la gran mayoría ya pasamos físicamente por esa etapa, en la madurez todavía muchos están ahí. Lo dije de una forma decorosa, ¿no? Ya sabe cuál es el dicho, ¿no? Ahora, es verdad. Lo que muchos hemos atravesado físicamente, porque ya no tenemos los 14, 15, 16, muchos en la madurez todavía siguen atados a esa etapa. Ahora, hay cosas que Moisés vivió en su adolescencia, en su juventud, en el palacio. Ya no estaba en la casa de su cuidadora mamá, ya no estaba esa mujer que le enseñó la historia y al Dios que servían. Ahora estaba en el palacio del faraón. Era hijo adoptivo del faraón. Comía en la mesa del faraón. Tenía los estudios y todo lo que quería del faraón. Tenía la seguridad, la ropa, el poder. Tenía una vida con todos, absolutamente todos los lujos. Era la etapa de adolescencia. Imagínense lo que para ellos representaba ser el hijo de la máxima autoridad del país, el hijo de aquel que tenía todo el poder en aquella nación. Pero me gusta que el texto dice que al crecer, al madurar, Moisés tomó la decisión de elegir qué iba a representarlo. Y puedo entender que en inmadurez tomemos malas decisiones, podamos vivir de manera incorrecta,
podamos errar en nuestros resultados. Puedo entender que producto del no saber, de la negligencia, de la rebeldía, de la etapa, tomemos malas decisiones, pero al crecer, nosotros decidimos qué es lo que nos representa. Al crecer, nosotros tomamos la decisión de qué es lo que nos va a representar. En mi tiempo de adolescencia tuve esos arranques violentos. Mi mamá me retaba y me daba tanta bronca que entraba a la pieza y le daba golpes a la pared. Marta, una genia, supo cómo curarme rápido eso. Si después quiere usted que le pase el truco, se lo digo. Así que yo me hacía el gallito y le pegaba a la pared, ¿no? Claro, adolescente frustrado por la corrección de una mamá que corregía bien. Pero que claro, que la inmadurez, todo uno lo ve mal. No, es que los papás son unos aburridos, no saben, ¿no? Y así que descargaba mi frustración con una pared que no tenía nada que ver. Ahora, gracias a Dios por el elemento que utilizó mi mamá para curarme. Ahora, ese arranque de inmadurez no era aceptable. No era aceptable que yo le ande pegando a la pared de bronca, pero sí era entendible de un adolescente inmaduro. Era entendible desde la etapa que atravesaba. Ahora, en el momento en que mi vida se somete a Cristo, yo necesito elegir lo que me va a representar. Yo necesito adoptar la identidad que me va a representar. ¿Qué es lo que me va a representar? La violencia, la mentira, la irresponsabilidad, la adicción, la trampa, la infidelidad. ¿Eso me va a representar? ¿Eso va a representar el hombre que soy? ¿Eso va a representar la mujer que sos? ¿O voy a elegir la identidad de un hombre o una mujer transformado a diario por la presencia del Señor? ¿A quién está representando tu vida? Si haces un análisis de las últimas reacciones que tuviste, ¿a quién estás representando? ¿Qué es lo que está representando tu vida? ¿En pensamiento, en palabras, en acciones? ¿A quién estás representando? ¿Al adolescente de 15 años? ¿O al hombre o la mujer madura en Cristo? Josué 24:15 dice: pero si te negás a servir al Señor, elegí hoy mismo a quién vas a servir. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Necesitamos elegir representatividad, porque eso nos da la pauta de saber qué cosas tengo que cortar, qué cosas tengo que terminarlas en mi vida y cuáles otras son tierra fértil para invertir. Es elegir a quién quiero servir con mi vida. Es elegir a quién quiero servir con mis acciones. Ya se lo he dicho otras veces, no existe la neutralidad espiritual. No existe, no es que no fui a la iglesia pero tampoco estoy haciendo, no existe eso. O tu vida sirve a Dios, o automáticamente tu vida sirve a Satanás. No hay punto medio. Tu pasividad con Dios es acción con Satanás. Así nomás. Que yo lo considere neutral es otra cosa. Pero en el ámbito espiritual no hay punto medio. O servimos a Dios o somos amigos del mundo. No hay punto medio. Para crecer necesitas elegir representatividad. Ahora, para crecer necesitas elegir cuáles van a ser tus tesoros. Versículo 26 dice: consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto,
porque tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Hace un tiempo atrás, Alenka recibió su primer muñeca Barbie, marca Barbie. Mire, no recuerdo los juguetes de mi hermana Nerina, pero de algo estoy seguro. En casa nunca hubo una muñeca Barbie, ni de por casualidad, ¿sí? Ni por ahí. Y a pesar de que para Alenka fue su primer muñeca Barbie, marca Barbie, ¿sí? Alenka ya tenía otras muñecas que le habían regalado. Y yo, le voy a ser sincero, no sé cómo expresarlo. Yo decía, es una Barbie. O sea, wow. No, mi hija tiene una Barbie. La marca, o sea. Y después me di cuenta que Alenka no sabe de marcas. Y al igual que el resto de muñecas que había en casa, terminó con sus manos masticadas, con sus piernas escritas y con su pelo corto. Y todas se bañan con ella en la bañadera. Y yo, ¿por qué le mordés la mano a Barbie? Tiene una mano así, Barbie. Bien estirados los dedos. Gracias a la familia que se la regaló, yo valoro mucho eso. Ahora, podrían ponerle a Alenka a elegir hoy entre un fajo de $1000 y un oso de 500 pesos. ¿Sabe con qué se va a quedar Alenka? Con el oso de 500 pesos. ¿Por qué? Porque Alenka no entiende el valor de lo que tiene adelante. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad para pensarlo. Porque no es madura. Ahora, en la vida cristiana es igual. Si no entendemos el tesoro del Evangelio, vamos a elegir y a dar valor a cualquier cosa que pongan en nuestras manos. Si no entendemos el valor de lo que Cristo representa y es, si no entendemos el valor de lo que la palabra es para nosotros, vamos a darle valor absolutamente a cualquier cosa. Moisés, mire, tenía lo mejor de Egipto: educación, comida, ropa, servidumbre, seguridad, poder. Pero el texto dice, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. Y uno diría, este tipo está loco, ¿no? Un hermano en la iglesia, cuando le comenté que iba a dejar el trabajo en la compañía de seguros, me dijo, Daniel, vos estás mal, me dijo. ¿Vos entendés lo que vas a dejar por ir a estudiar la Biblia? Mis jefes en el trabajo me decían, ¿vos estás seguro de dejar esto para ir a hacerte cura? No le erró mucho porque hay uno en el semáforo que me dice, padre, ¿usted es el padre del kilómetro 6? Sí, hijo. Siempre le doy plata a ese. Vaya, me sale bien. Así que si alguna vez me ve haciendo así delante de una persona, no diga, ay, ¿qué le pasó al pastor? No, no le hago así. No le hago así, no le hago así. Pero casi. Cualquier momento empiezo a usar el cuellito blanco. ¿Estás loco? ¿Cómo que ahora vas a la iglesia? ¿Cómo que ahora estás en un grupo? ¿Pero vos estás bien? ¿Pero qué hacen ahí? No. Si entendemos el tesoro del Evangelio, no vamos a andar dándole valor a las cosas incorrectas. Ahora, Moisés consideró que era mejor, ¿qué cosa? Sufrir. No, pero este tipo no está bien. ¿Cómo que puedes considerar que es mejor sufrir por causa de Cristo que todo lo que Egipto ofrecía? Moisés sí lo consideró. ¿Por qué? Porque maduró. Porque alcanzó madurez. Mateo 6:20 dice, almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. ¿Cuáles son tus tesoros hoy? Porque hay tantas cosas que están luchando por ese nombre y ese lugar. Quiero leerles rápidamente lo que Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 3, versículos 4 al 11, y dice,
Aunque si alguien, Pablo diciendo de él, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, soy un ciudadano de Israel de pura cepa, miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Justificados pues por la gracia tenemos paz para con Dios. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo, experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Pablo dice, todo eso que yo consideraba de tanto valor, ahora lo considero basura, con tal de conocer a Cristo. Con tal de conocerlo más a Él. Como decía recién, donde está tu tesoro, ahí van a también estar los deseos de tu corazón. Ahora, Moisés no solo eligió representatividad, Moisés no solo eligió lo que lo iba a representar, esta vida es la que me representa, estas decisiones son las que representan a mi fe y las que me dan identidad, sino que también estableció que era lo que iba a tener más valor de ahora en más. Porque antes era el comer en bandeja de oro quizás. Antes era andar en el carruaje real. Antes era ponerse el anillo y la ropa de casa del faraón. Y ahora no. Ahora era uno más del pueblo. Ahora decidía por amor a Cristo y mirando al invisible. Para crecer necesitamos elegir cuáles van a ser nuestros tesoros. Decir esto es lo que quiero para mi vida. Esa fe es la que quiero para mi vida. Esa representatividad es la que muestra lo que deseo. Es lo que quiero para mi vida. Esto es lo importante para mi matrimonio. Esto es lo importante para mis hijos. Esto es lo importante para el ministerio. Esto es lo importante, lo valioso. Hay gente que se pasa la vida trabajando. Y ahorró y lo cuidó de una forma y capaz que sus herederos la gastan en 2 segundos. Y cada vez que me toca estar en un servicio fúnebre, esta semana participé de uno, 32 años, un joven, ¿no?, falleciendo de cáncer. Yo no conozco mucho, pero no sé si él trabajaba, al menos no vi plata de su sueldo ahí arriba, no vi su ropa, no vi sus zapatillas, su teléfono celular, calculo que tendría uno. Solo vi gente llorando la partida. Solo vi gente acordándose de las cosas que hicieron. ¿Usted qué piensa que van a recordar el día que usted se muera? Si usted se muere mañana, ¿sus hijos saben quién es? Si usted se va mañana a la patria celestial, ¿cuál es la imagen que le queda a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a sus vecinos, a sus amigos? No, era el que me debía plata ese. Era el que engañaba a la esposa. No, era el que vivía peleando todo el tiempo. Era el que llegaba tarde al laburo siempre. Era el que se escondía en el depósito hasta que fuera la hora. ¿Qué es lo que van a acordarse?
No, era el que me ayudaba siempre. Era el que cuando me pasaba algo yo lo podía llamar. Era el que oraba por mí, era la que me animaba, era la que me escribía. Era la que siempre tenía una palabra de esperanza, ¿no? Era el que nos animaba. Fue el mejor papá, fue la mejor mamá. Eran los que nos hacían orar juntos. ¿Qué es lo que van a decir mañana los que te conocen de vos? Si no es bueno, todavía estás vivo. Y si todavía estás vivo, hay esperanza. Y si hay esperanza, te tengo una buena noticia. Podés tomar buenas decisiones. Podés cambiar tu vida. Para crecer necesitas elegir cuáles van a ser tus tesoros. Para crecer necesitas elegir obedecer. Versículo 28. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de la puerta para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. La 10ª plaga que Dios envía a Egipto era la muerte de los primogénitos. Así que Dios manda a Moisés a que el pueblo mate el cordero y con la sangre de ese cordero pinte los dinteles de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte llegara a Egipto, pasara por alto esas casas. Al ver la sangre en los dinteles de la puerta, el ángel no iba a entrar. Y la Biblia relata que fue una noche de gran lloro, de gran angustia, de gran tristeza. Pero para los hijos de Dios había luz. Ahora, el pueblo nunca había vivido una situación así. El pueblo nunca había atravesado la situación que en unas horas estaban por pasar. Nunca habían vivido algo así. Es más, ni siquiera sabía cómo se iba a dar. Y sinceramente, escuchar la orden era irrisoria. O sea, un poco de sangre en la puerta. Vamos a matar un cordero entero para solo pintar un poquito del dintel, nada más. O sea, Dios no sabe quiénes somos. Dios no puede fijarse quién es su pueblo y listo. No. A Dios le importaba, claro que lo podía hacer, pero a Dios le importaba la actitud de obediencia. O sea, Dios podía haberle dicho al ángel dónde no entrar, pero lo que importaba era lo que representaba, pero también la obediencia del pueblo. Y era decir, no sé cómo funciona esto, no entiendo mucho, pero si Dios lo dice, yo lo voy a hacer. Esto es como cuando alguien en autoridad da una orden. Esa persona no está pidiendo que el subordinado entienda la orden. Cuando alguien dice algo, el de abajo lo tiene que hacer. Punto. No, es que no entiendo lo que me está... No importa si entendés. No, eso es lo que pasa. Ahora, Dios dio una orden para que el pueblo obedeciera. Y uno dice, no sé cómo funciona, no sé cómo es. Mire, pastor, yo doy mi diezmo, no sé cómo es, yo sé que Dios lo... no sé, pero ahí está Dios. Dios se arreglará. Mire, no sé cómo hice, pero pagué todo el mes. Y esa plata del diezmo me servía para pagar el impuesto y Dios, no me pregunte, pastor. Unos misioneros amigos nuestros nos contaban que solían poner la plata en una caja y no contaban la plata. Y agarraban sin mirar plata para pagar sus cosas. Y dice, siempre había plata en esa caja. Siempre alcanzaba para pagar todo. No sé cómo era, pero ahí estaba.
Primera de Samuel 15, 22 dice, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. Obedecer y prestar atención. Escuchamos al doctor y hacemos lo que nos dice. Escuchamos al especialista en finanzas y tomamos decisiones de acuerdo a lo que nos dice. Ahora, si estamos obedeciendo a Dios, ¿hacemos lo que dice? ¿Estamos eligiendo obedecer verdaderamente o solo escuchamos? No, pero Señor, mirá todo lo que hago para vos. Mirá, Señor, cómo la peleo día a día para salir adelante. Ahora, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿El sacrificio o la obediencia? Moisés tomó la decisión de obedecer lo que Dios le estaba mandando. ¿Querés que Dios bendiga a tu familia? Obedece a Dios. ¿Querés que Dios bendiga a tus hijos? Obedece a Dios. ¿Querés que Dios bendiga tu trabajo? Obedece a Dios. ¿Querés que Dios bendiga tu matrimonio? Obedece a Dios. ¿Querés que Dios bendiga tus proyectos? Obedece a Dios. Porque a través de tu obediencia a su palabra, Dios bendice. Para crecer necesitas elegir, obedecer. Y termino. Para crecer necesitas elegir ser ejemplo. Dice el versículo 29, fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el mar Rojo como si estuvieran pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Digo, es increíble cómo la fe de un hombre puede ser de gran influencia a aquellos que lo ven y lo siguen. Dios bendijo al pueblo a través de la vida de Moisés. Y recién les decía que si querés bendición para tu familia, encárgate de obedecer a Dios. Si querés bendición para los tuyos, encárgate de obedecer a Dios. Porque a través de la obediencia hay bendición, no solo para tu vida, hay bendición para los tuyos. No dimensionamos la influencia que tenemos en aquellos que nos ven y nos siguen. Porque influenciamos para bien o para mal. Influenciamos en lo que decimos, en lo que pensamos, en lo que hacemos. La fe es el antídoto frente al temor y al peligro. La fe es el antídoto frente a eso que me va a pasar mañana. En Buenos Aires conocimos a una chica, hija única, su padre, un papá violento. Bajo una fachada de piedad. Era parte de una de las iglesias más importantes de Buenos Aires. Se codió con gente de renombre. Y resultó ser que era toda una fachada. Era un tipo violento, un tipo infiel, soberbio. Ahora, lo que más nos llamó la atención es que esa acción en la casa produjo que su hija no quisiera enamorarse de nadie. ¿Por qué? Porque todos los hombres son iguales. Porque todos van a hacer lo mismo. Tenía miedo a repetir la historia de su casa. Tenía miedo a repetir el fracaso familiar que vivió en su casa. Porque ¿cómo alguien puede hacerle creer a una persona que vivió un ambiente hostil, de pelea, de ausencias, de infidelidad, de gritos, que no va a repetir la misma historia? ¿Cómo le hace a alguien entender que no va a ser así?
No, es que si le pasó a mi mamá, si le pasó a mi papá, a mí me va a pasar lo mismo. Es que si mi papá no pudo, si mi mamá no pudo, yo tampoco voy a poder. Claro, es que el ejemplo termina siendo mella en el corazón. O sea, uno piensa que los hijos no ven, ¿no? Uno piensa que los hijos están ajenos, pero ellos saben todas las cosas. Alenka se da cuenta cuando nosotros discutimos. Y enseguida se pone de árbitro. Y dice, papá, ahora vos no, ahora le toca a mamá. Es una buena mediadora. Siempre nos lleva a un buen término. Ahora, Alenka no solo ve eso, sino que Alenka también ve cómo nos pedimos perdón, cómo nos abrazamos, cómo oramos juntos. Alenka está siendo formada, igual que tus hijos, igual que tus futuros hijos. Y frente al temor y al peligro, la fe termina siendo el mejor antídoto. En Éxodo capítulo 14, el pueblo estaba renegando por la situación que vivían. Y no diciendo, al final esto es un fracaso, al final esto no va a cambiar, nos tendríamos que haber muerto en Egipto, tendríamos que habernos quedado allá, esto es un fracaso. Y Moisés dice en el versículo 13, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los va a rescatar hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Ese problema que ahora ves, no lo vas a ver mañana. Ese problema que te asusta hoy, no lo vas a ver mañana. Quédate quieto y confía. Pero si no sale de nosotros, la fe viene ¿por qué cosa? Por el oír la palabra de Dios, no por escuchar un insulto, no por escuchar un sano deseo. Viene por oír la palabra de Dios. Que te escuchan decir tus hijos en tu casa, que te escuchan decir tus familiares, tus vecinos. ¿Qué cosas salen de tu boca? Porque la fe es el antídoto frente al temor y al peligro. Moisés le decía a esos egipcios que ahora ven, no los van a volver a ver. ¿Por qué? Porque Dios había hablado. Versículo 14, el Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Qué bueno es esas personas, como ayer decía Noé, que siempre te traen esperanza. Que siempre tienen una palabra de ánimo en el momento crítico. Y perdone que sea autorreferencial. Mi vieja podría decirme, hijo, ¿por qué no me llamás? ¿Por qué no me escribís? Y mi mamá siempre, hijo, busca al Señor. Busca de su palabra, de su presencia, ora por tu familia, ora por la iglesia. Esas palabras que me encantan. Y uno dice, no, es que ya soy pastor, ya sé. No me importa. Siempre va a haber gente que elija ver el vaso medio vacío. O la gente que elija ver el vaso medio lleno. Otra vez el mismo problema, otra vez la misma situación. Siempre lo mismo. O esta vez puede ser la oportunidad para cambiar. Esos egipcios que ahora ven, no vas a volver a verlos. Porque vos podés hablarle a tus hijos.
Vos podés decirle, mirá, ¿sabes qué? Hoy estamos pasando hambre, pero yo te aseguro que mañana, cuando vos tengas tu familia, el Señor te va a dar lo que a nosotros hoy quizás no tenemos. Mirá, en casa tuvimos que hacer miles de veces tortillita de arroz, tortillita de fideos. Siempre mamá diciendo, no tengo hambre, coman ustedes. Pero tus hijos no van a pasar hambre. Dale una palabra de fe. Mirá, hoy mamá no puede. Hoy el Señor nos mantiene. Pero estos egipcios que hoy estás viendo, este problema que hoy estás viendo, vos mañana no lo vas a ver. Tu futuro esposo o hija no va a ser alcohólico como papá. No va a ser violento. O no te va a abandonar. Vas a tener una familia con un hombre que ama a Dios. Vas a tener una familia con una mujer que ama a Dios. Van a servir juntos. Van a tener una familia que ama a Dios. Habla sobre la vida de tus hijos. Declará sobre ellos la palabra que puede quitar el temor. No sé cuáles son los egipcios que ves ahora, pero empecé a hablar sobre tu descendencia y decirle, ustedes no lo van a ver a estos. Ustedes no van a saber lo que es esto. Ustedes no van a vivir esto, porque el Señor les va a bendecir muchísimo más. Porque sus decisiones van a ser sabias. Porque el Señor les va a guardar, porque Él les va a hacer que tomen las mejores decisiones. Y nosotros vamos a ayudar en eso. El Señor va a pelear por ustedes. Primera de Timoteo, Pablo le escribe a su hijo en el capítulo 4, versículo 16 y le dice, ten mucho cuidado, otra vez, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación. Punto. No dice eso. Por el bien de tu propia salvación y la de quien esté. No, pero este es un... No, y esta es una. Y vos, pedazo de... No, y mi jefe, ese pedazo... Este político de cuarta y este... No, y lo que pasa es que... Y dale, y siempre lo mismo, ¿no? Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantenete firme en lo que es correcto. ¿Por el bien de quién? De tu propia salvación primero. Pero segundo, por el bien de los que te oyen. Porque producto de cómo vos vivís, van a vivir ellos. Porque producto de cómo vos, iglesia, hoy seas, es la descendencia, es la generación que mañana viene. Porque si el Señor no viene pronto, nosotros vamos a pasar de la casa velatoria al cementerio que está enfrente. Te vamos a cantar. Yo prometo que voy a darte una linda despedida. Y la iglesia sigue. Y si el Señor no viene, me van a poner en el cajón y me van a llevar cerquita de alguno de ustedes. Y la iglesia sigue. Ahora, ¿qué es lo que va a seguir en ellos? Porque vos y yo podemos habernos equivocado ayer. Vos y yo podemos haber dudado, podemos haber tomado malas decisiones. Pero te lo vuelvo a decir, son las 8:30 del 27 de agosto de 2023 y todavía estás vivo, todavía estás viva. Así que la decisión de cambiar es hoy. La decisión de cambiar tu vida es hoy. Madurar no es usar un lenguaje elevado y filtrar algunos chistes. No, madurar lleva
a someter nuestra vida a su vida, para que su vida se impregne de tal forma que no haya manera de separar lo que somos, para que no haya manera de separar a Cristo de lo que hablamos, de lo que pensamos. Alcanzar la estatura de Cristo, someternos a ese proceso diario, nos habla de crecimiento, del conocimiento aplicado a la vida, de la palabra que nutre la mente, de la palabra que después de nutrir la mente baja al corazón, y que después de bajar al corazón se manifiesta en acciones contundentes. Iglesia, para crecer necesitas elegir. Iglesia, para crecer necesitas elegir la fe que te va a desafiar, la representatividad, cuáles van a ser tus tesoros, elegir obedecer y elegir ser ejemplo. Señor, gracias te damos. Gracias. Señor, amamos tu palabra, amamos la claridad de tu voz cuando hablas a nuestras vidas. Señor, qué desafío tan grande es el que tenemos por delante. Qué desafío que es la vida, Señor, qué desafío que es el ministerio, la familia. Señor, qué desafío es todo lo que nos das. Pero qué desafío tremendo es poder elegir correctamente. Señor, poder elegir para crecer de manera sana, de manera sabia. Señor, entender que hoy estamos sembrando en las vidas, en las generaciones futuras. Señor, que hoy podemos ser prédicas vivas, Señor, de lo que creemos. Porque en base a lo que creemos es lo que se manifiesta en nuestras vidas, lo que se manifiesta en nuestras decisiones, lo que se manifiesta en nuestras palabras, de lo que abunda el corazón, termina hablando nuestra boca. Señor, y tu palabra nos lleva a la reflexión, nos lleva, Señor, a quebrar nuestro pensamiento y nuestra vida en vos, Señor, para que vos empieces a crecer, para que vos, Señor, puedas transformarlo todo desde lo profundo del corazón, Señor, hasta la acción externa. Señor, que puedas cambiar nuestra forma de hablar, que puedas cambiar nuestra forma de pensar, que puedas hacernos recordar que no nos vamos a llevar absolutamente nada de esta vida, que es mejor hacer tesoros en el cielo, que es mejor trabajar en pos, Señor, de la vida eterna.